Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a la séptima clase de física para tercero medio del programa de Chile. En este video vamos a ver hidrostática, la segunda parte. Los contenidos son vasos comunicantes, principio de Pascal, concepto de empuje, vamos a hablar de relación entre empuje y flotación, finalmente hablaremos de capilaridad y de tensión superficial. ¿Qué son los vasos comunicantes? Bueno, los vasos comunicantes son un instrumento que está compuesto por varios depósitos que son comunicados en el inferior de una base. Por ejemplo, como se ve acá en esta imagen, estos conductos están comunicados por una base común, ¿sí? Si se vierte un líquido en estos conductos, en el interior, alcanzan todos la misma altura, ¿ya? Eso es una propiedad importante que poseen los líquidos, los fluidos, específicamente los líquidos, ¿ya? Simultáneamente, a la misma profundidad, ¿cierto? El líquido registra igual presión. O sea, si yo mido la presión acá, aquí, acá, acá o donde sea de este conducto, de estos vasos comunicantes, ¿ya? Yo voy a encontrar la misma presión en cualquiera de las posiciones que esté midiendo la presión. O sea, si mido aquí, tengo que medir acá y acá, y todos van a tener la misma presión, ¿sí? Lo importante entonces es que los vasos comunicantes me permiten, ¿cierto?, mantener una equivalencia en todos estos conductos. ¿Ya? En esta imagen se ve igual que a esta altura y esta altura debiese ser la misma. Los vasos comunicantes con líquidos que no son miscibles. ¿A qué se refiere esto? Si yo tengo un vaso comunicante, como este conducto que está acá, con dos líquidos que no son miscibles, ¿qué significa que no son miscibles? Que no se pueden mezclar homogéneamente, ¿sí? Son líquidos que, por ejemplo, yo los voy a mezclar y no se van a juntar. Un ejemplo clásico es el aceite con el agua, ¿sí? Ellos dos no se juntan homogéneamente, quedan separados. Entonces, si yo lo echo en un vaso comunicante, como esto de acá, va a pasar algo bien especial, ¿ya? La altura de los niveles de los líquidos van a ser inversamente proporcionales, ¿ya?, a sus pesos específicos. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor peso específico, recuerden que el peso específico, ¿cuál era el peso específico? ¿Lo recuerdan? Era la masa que tiene un cuerpo, ¿cierto?, de acuerdo a la cantidad a su cantidad de materia o su cantidad de volumen, ¿cierto?, que posee, ¿ya? El líquido alcanza entonces menor altura y viceversa, ¿ya? Por tanto, a mayor peso específico, entre más pesado sea mismo una cierta sustancia, ¿ya?, el líquido alcanza menor altura y, ¿cierto?, si es un menor peso va a alcanzar mayor altura. Por lo tanto, esta sustancia que está acá, más alta que esta, yo esperaría que tuviera como es más alta, espero que tenga un menor peso específico. Acá, como la altura que alcanza esta sustancia en el vaso comunicante es más baja, yo espero que esta sustancia tenga mayor peso específico. Recuerden, peso específico, como es masa dividido densidad, o sea, dividido volumen, ¿cierto? También se le puede decir densidad, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, hay una fórmula para esto, ¿ya? Son dos compuestos en el cual uno, ¿cierto?, tiene, por ejemplo, una cierta presión comparada a la presión que existe en el otro compuesto, ¿ya?, en la otra sustancia. Acá tengo entonces la densidad de los fluidos, que está representado con esto, por G, que es la aceleración de gravedad, que nosotros vamos a considerar como un valor de 10 metros por segundo al cuadrado, ¿cierto?, por H, que es la altura de cada líquido. O sea, esto es lo mismo que la presión que se ejerce, ¿cierto?, por cada fluido acá en el fondo. O sea, la presión que está acá presente se puede calcular así, como la densidad por la gravedad por la altura de la sustancia 1, por ejemplo esta de acá, y acá sería, ¿cierto?, la densidad por la gravedad, que sabemos que es 10, por esa altura. Y ahí calculo la presión del líquido 2. ¿Ya? Entonces yo les podría pedir un ejercicio, ¿ya?, que ustedes me calculen, por ejemplo, el peso, la presión, ya, que existe en estos dos líquidos, en el agua y aceite, en un vaso comunicante. Uno dirá, ¿qué utilidad tiene esto? Esto es súper importante en términos de que la industria, las maquinarias, muchas maquinarias, incluso los automóviles, funcionan con sistemas así, de sustancias que se encuentran en equilibrio en vasos comunicantes, ¿sí?, y que
las presiones son fundamentales para permitir el funcionamiento de esa máquina. Por lo tanto, los ingenieros, las personas que manejan esta información, que se encargan de mantener esas máquinas, ¿cierto?, deben manejar estos valores, estas presiones, ¿cierto?, lo más exacto posible. Principio de Pascal. El principio de Pascal es una situación bien especial, ¿eh? Acá, si ustedes se fijan en la imagen, cuando yo echo líquido, por ejemplo, a un compartimento que tiene orificios, como esta esfera, imagínense, esto es una esfera que tiene distintos orificios por todos lados, ¿ya? Yo le he hecho un líquido acá, yo voy a ejercer una presión en un punto, ¿ya?, de fluido acá, ¿cierto? Al empujar el émbolo, que esta parte de la jeringa, al empujarlo, ¿cierto?, voy a estar metiendo el líquido adentro con una cierta presión, ¿ya? Esa presión se va a transmitir, ¿ya?, íntegramente y con la misma intensidad en todas las direcciones cuando salga de esta esfera. O sea, si el agua que yo estoy metiendo acá a una cierta presión, con una cierta fuerza, ¿cierto?, logra salir por estos hoyitos de la esfera, va a salir en todos los hoyitos con la misma presión, ¿sí? O sea, va a haber la misma presión acá, aquí, acá, allá, acá, en todos los lugares, ¿sí? Ese es el principio de Pascal, ¿ya? ¿Cómo aplicamos el principio de Pascal o para qué se puede ocupar? ¿Ya? Esto es súper útil porque acá se ocupa principalmente para evitar, por ejemplo, fuerzas. Que yo acá ocupo una pequeña fuerza, ¿cierto? Y la fuerza que sale acá en todos lados es la misma. Es como que yo tuviera que aplicar, por ejemplo, si hay 10 hoyitos acá, yo tendría que ocupar la misma fuerza una vez, 2 veces, 3 veces, 10 veces para sacar el agua. Pero en vez de eso, de hacer 10 veces una fuerza, lo hago solo una vez. Con otras palabras, hago una fuerza más pequeña para hacer la salida de agua, que en sumativa es una fuerza mayor, ¿sí? Esto se ocupa, por ejemplo, de los frenos hidráulicos, para los elevadores que tienen también hidráulicos, para todas las sustancias, para todas las maquinarias y estructuras que funcionan de una forma hidráulica, ¿ya? La prensa o balanza, ¿cierto?, hidráulica, ¿ya? Esta última se puede utilizar, por ejemplo, como un verdadero multiplicador de fuerza, ¿ya? En ella se tiene que por igualdad de presiones tenemos esto. O sea que las presiones sabemos que en ambos lados va a ser la misma, ¿sí? En este como vaso comunicante, por decirlo así. ¿Qué pasa? Que si yo hago como las presiones van a ser la misma, y yo ejerzo una fuerza en una cierta área, por ejemplo acá, en este compartimento, que es más delgado comparado a esto, ejerzo una fuerza, ¿ya?, en esta área que es más pequeña, fuerza pequeña en un área pequeña, ¿cierto?, me va a permitir que el agua se mueva con una presión igual a la que estoy poniendo acá. Pero en este caso, ¿cierto?, la presión me va a permitir que esto se pueda mover. O sea, si yo bajo esto, por ejemplo, una cierta cantidad, acá se va a poder mover otra cierta cantidad, ¿sí? Se puede hacer una fuerza pequeña y se va a transformar acá en una fuerza grande. O sea, para mover el auto yo necesito mucha más fuerza que la que ocupo para mover acá el líquido, ¿sí? Pero basta con que yo mueva un poco de líquido, con una pequeña fuerza, una pequeña presión, ¿ya?, para permitir que acá se mueva el líquido y esto levante acá, esta plataforma, y levante, por ejemplo, el automóvil, ¿sí? Así funcionan estas maquinarias, las prensas hidráulicas, el mismo sistema de los frenos. Un freno hidráulico, ¿ya?, uno lo aprieta en el automóvil y es suave, ¿ya? No tengo que apretar con mucha fuerza el freno para hacer que las ruedas se detengan. No, porque yo ejerzo una pequeña presión que se multiplica, por decirlo así, en cada una de las ruedas y permite, ¿ya?, que se pueda frenar con una fuerza tremenda. Acá la fórmula es de fuerza 1 partido por el área 1, eso es presión, va a ser igual a la fuerza que aplico en el segundo compartimento o que se produce en el segundo compartimento por el área del segundo compartimento, ¿sí? Como estos son iguales, ¿cierto?, yo puedo tirar uno para allá, otro para acá, multiplicando, y me queda que la fuerza 1 por el área del segundo espacio va a ser igual a la fuerza del compartimento 2
por el área del primer espacio. ¿Sí? Si ustedes se fijan, entonces, si esta fuerza es una fuerza grande, ¿ya? Por un área 2 que es grande, ¿cierto? Acá tendría una fuerza, por ejemplo, un área pequeña, como la que tengo acá, ¿ya? Por una fuerza que tendría que ser muy grande comparado, ¿cierto?, a la fuerza inicial. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Este ejercicio dice: la figura muestra a un niño que levanta un automóvil en este esquema, en esta parte, ¿cierto?, con la ayuda de un elevador hidráulico. El auto pesa 8000 newton, ¿ya? O sea, es muy pesado, y descansa en una pistón cuya área es de 2000 centímetros cúbicos. ¿Sí? Ahí está el pistón, ¿no? Esta es su plataforma. Me dicen: ¿cuál es el valor de la fuerza que el niño está ejerciendo en esta parte, ¿cierto?, si se sabe que el área del pistón que empuja el niño es de 25 centímetros cuadrados? O sea, acá el área son 2 metros o 2000 centímetros, perdón, son 20 metros, ¿cierto? Y acá el área son 25 centímetros. ¿Cómo haríamos este ejercicio? ¿Cómo saber qué fuerza ejerce el niño para que este auto se levante, ¿cierto? Si tiene un peso de 8000 newton, y acá el área, ¿cierto?, que tiene este automóvil es de 2000 centímetros cuadrados. Primero, acordarnos de la fórmula, que la fuerza 1, ¿cierto?, partido por el área 1 es igual a fuerza 2 partido por el área 2, y que esto lo podemos expresar así. Entonces acá simplemente tenemos que reemplazar los valores, y si reemplazamos los valores vamos a tener que fuerza 1 serían los 8000 newton, ¿sí? Acuérdense que newton es signo de fuerza, el peso es una fuerza, ¿sí? O sea, 8000 newton. El área 2 corresponde al área no del automóvil, ¿cierto?, no donde está esa fuerza de 8000 newton, sino que el área donde está el niño, que serían 25 centímetros cuadrados, sería 8000 por 25, y esto va a ser igual a la fuerza 2, que no la conocemos, ¿cierto?, por el área 1, que son 2000 centímetros cuadrados. Por lo tanto, si despejamos acá la fuerza 2 que no conocemos, tirando el área 1, los 2000 centímetros cuadrados, los tiramos para el otro lado, dividiendo, porque acá estamos multiplicando, me quedaría 8000 partido 2000, son 4, ¿cierto? Sería 4 por 25 centímetros cuadrados, y eso me da un total de 100. Sería una fuerza entonces de 100 newton, la fuerza 2. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los valores, ¿cierto? Estos son los datos que nosotros tenemos. ¿Ya? Y cuando los reemplazamos tenemos que 8000 por 25, ¿cierto?, partido en 2000, dijimos que pasamos los 2000 para allá dividiendo, y me queda que la fuerza 2 son 100 newton. ¿Ya? Por lo tanto, el niño está ejerciendo una fuerza de 100 newton en esta área pequeña, pero se está traduciendo gracias al principio de Pascal, ¿cierto? Al principio de Pascal se traduce en que yo puedo elevar el auto, ¿ya?, que tiene un peso de 8000 newton, o sea que él tiene hacia abajo, es una fuerza de 8000 newton, pero gracias a los líquidos, a las propiedades de los líquidos, exactamente al principio de Pascal, ¿cierto?, yo puedo ejercer una pequeña fuerza de 100 newton, ¿ya?, y traducirla en una fuerza de 8000 newton. La alternativa correcta entonces, perdón acá, ¿cierto?, es la alternativa A. ¿Sí? Principio de Pascal, recuerden. Otra propiedad importante es el empuje. El empuje corresponde a una fuerza que es ascendente, ¿ya?, y que es ejercida por un fluido sobre los cuerpos que están total o parcialmente sumergidos en él. ¿Ya? Es como, por decirlo así, la capacidad que hace que el cuerpo pueda flotar. Es la fuerza que ejerce el líquido o el fluido, ya sea un agua, un líquido, o el aire como gas, ¿cierto? Es la fuerza que ejerce para mantenerlo arriba, para evitar que se hunda. En otras palabras, se llama empuje o fuerza de flotación. ¿Ya? Y esto aparece por las diferentes presiones que tiene el fluido, ¿cierto?, en los cuales actúan del cual actúa sobre un cuerpo. ¿Ah? O sea, la presión que tiene el fluido, ¿cierto?, el líquido, ¿cierto?, actúa sobre el cuerpo. O sea, eso evita que un barco, por ejemplo, se pueda hundir, o que un globo, ¿cierto?, que esté en el aire, pese a que tiene gas acá, esto no caiga. Es lo que ayuda la fuerza que ejercen los fluidos
lo que ayuda, ¿cierto?, a que los cuerpos puedan mantenerse flotando. Tenemos lo que se conoce como principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes sostiene que todo cuerpo que está parcial o completamente sumergido en un fluido va a experimentar una fuerza vertical hacia arriba, o sea, lo va a empujar algo hacia arriba, va a haber una fuerza hacia arriba, que se va a denominar empuje, cuyo valor equivale al módulo del peso del fluido que está desplazado por él. O sea, yo metí acá una pelota, entonces todo ese espacio que ocupa la pelota que está dentro del líquido es un volumen de líquido que fue desplazado para otro lado, ¿sí? Se movió para otro lado. Eso que subiera esto, ese espacio lo está ocupando la pelota. Por lo tanto, todo ese volumen de líquido, de fluido que fue desplazado, ¿cierto?, su valor, su módulo, es igual a la fuerza, ¿cierto?, que se denomina empuje, a la fuerza que va hacia arriba llamada empuje. Por lo tanto, empuje viene siendo la fuerza vertical hacia arriba, ¿cierto?, cuyo valor equivale al módulo del peso del fluido desplazado por él. O sea, es el peso o la fuerza, ¿cierto?, que tiene el peso o fuerza, igual que el peso es una fuerza, ¿cierto?, que tiene la cantidad de líquido que fue desplazada. Lo podríamos ver así, por ejemplo, el peso, ¿cierto? Si lo pongo acá, esto me tira hacia abajo este ganchito que está afirmado, ¿cierto?, en esta estructura. Ese peso, si yo lo pongo, por ejemplo, en un recipiente con agua, voy a poder deducir el peso que tiene, ¿cierto?, viendo el empuje. O sea, voy a poder deducir el empuje que tiene considerando el peso que tengo acá del cuerpo. O sea, si yo veo que este cuerpo bajó, ¿cierto?, voy a poder ver y determinar qué empuje es lo que está teniendo. ¿Por qué? Perdón. Porque esto de acá me va a permitir ver, hacer que esto se mueva. Y al moverse me va a marcar acá el volumen que tiene. Y ese volumen yo lo voy a poder traducir a peso. ¿Cómo? Así. El empuje y el volumen desplazado. El empuje es numéricamente igual al módulo del peso del fluido que desplaza del cuerpo, producto del cuerpo que yo eché. Por ejemplo, acá yo tengo, ¿cierto?, una botella con un líquido que lo estoy pesando, lo pongo en un recipiente con agua y lo engancho acá a una balanza. Esto, por ejemplo, acá sale que pesa 1,5 kilos, un poco más, casi 2 kilos, ¿sí? Y de eso va a desplazarse el líquido, el agua va a moverse y esa agua lo voy a poder ver acá. Esa cantidad de agua que queda acá tiene que ser igual a la cantidad de agua o al peso, ¿cierto?, que yo tengo aquí. ¿Se entiende? O sea, va a ser la misma cantidad que está hasta ese nivel, la parte que está sumergida. La fórmula viene siendo esta. El empuje es igual al peso del fluido. Y nosotros sabemos que el peso del fluido es masa por gravedad. ¿Sí? Siempre el peso es masa por aceleración de gravedad. Es decir, los kilos que tenga, en este caso casi 2, 1,5, por la gravedad que son 10. Esto sería 1,5 por 10, sería 15, ¿cierto? El empuje sería 15 en este caso. Ahora bien, nosotros también sabemos que la densidad es masa partido por volumen, ¿sí? Por lo tanto, si yo tengo la masa del fluido, que es este valor de acá, eso es igual a la densidad por volumen. ¿Por qué? Porque si tengo la masa, la dejo sola y paso el volumen para allá, multiplicando la densidad, me queda volumen por densidad es igual a masa. Ahora, si yo sé que esto es masa, densidad por volumen, como dijimos, lo puedo reemplazar acá en esta ecuación, ¿sí? Me queda entonces densidad por volumen por gravedad, ¿sí? Eso es igual a empuje. O sea, si yo no tengo la masa, yo puedo saber el empuje que va a tener un cuerpo sabiendo el volumen que es de líquido que se desplazó, que es esto de acá, ¿cierto? El volumen del líquido que sumergió y se desplazó, ¿ya? Por ejemplo, si yo no tuviera la balanza, acá lo estoy midiendo de dos formas.
Si no tengo la balanza, mido este volumen y sabiendo la densidad, por ejemplo, si esto es agua, la densidad va a ser 1, ¿sí? La gravedad es 10 y el volumen lo puedo medir, por ejemplo, 1 litro. Por lo tanto, yo puedo estimar el empuje multiplicando todo eso, densidad por gravedad por volumen, ¿sí? O lo otro ya es tener acá una balanza, ¿cierto? Y medir el peso de esto, 1,5, 1,7 kilos, ¿sí? Por la gravedad, ¿cierto? Sería por 10, chuta, ahí se me adelantó, por 10 serían entonces 17, ¿eh? Ahí lo podríamos calcular. Un ejemplo cuya respuesta es, adivinen, la B, ya. Pero veámoslo, ¿por qué es esto? Si un recipiente cuyo volumen es de 1 litro está colmado de mercurio, está lleno de mercurio, dice, si la masa del conjunto, o sea, el recipiente más el mercurio, es de 13,6 kilogramos, ¿cuál es el valor de la fuerza de flotación que se ejerce sobre el recipiente, ¿ya?, si lo sumergimos completamente en agua? ¿Cómo lo podemos saber entonces? Yo sé que este es el cuerpo, eso es lo que pesa el recipiente que tiene mercurio, ¿sí? Está cerrado. Yo este recipiente lo he hecho entonces en una piscina, en un recipiente grande que tiene agua, y veo que este recipiente se hunde completamente. Por ejemplo, como lo que pasa acá en este dibujo. Si esta botella tuviera mercurio, lo cierro, por ejemplo, esta a lo mejor se iría hacia abajo completamente. ¿Por qué? Porque el mercurio, recuerden, es más denso que el agua, entonces tiende a irse hacia abajo, ¿sí? Entonces, si tengo una manguera, ¿ya?, vería que el agua va a salir de acá y se va a ir hacia otro lugar, ¿cierto? Si tengo esa manguera. Si no tengo la manguera, el agua va a subir, porque yo eché algo, el agua sube. Pero como tengo una manguerita ahí justo al lado de ella, el agua va a salir. Por lo tanto, lo que me dice esta pregunta es, ¿cuál es el valor de la fuerza de flotación que se ejerce sobre el recipiente si lo sumergimos completamente en agua? Tenemos dos formas de hacerlo, ¿cierto? Una es ver cuál es la cantidad de ¿cómo se llama?, de agua, que es la que va a salir, que nosotros sabemos que como el recipiente tiene 1 litro, ¿cierto? Esto se va a sumergir completamente, va a salir 1 litro de agua. La densidad del agua, ¿de cuánto es? Es de 1, sería entonces el volumen por la densidad es 1 por 1, ¿cierto? Y la gravedad es 10. Por eso es que el valor de esa fuerza, ¿cierto?, va a ser igual a 10. La fuerza de flotación o empuje, 10. Ahora, peso aparente. El peso de un cuerpo que está sumergido en un fluido es menor que el peso que está fuera de él. ¿Ah? De lo anterior se obtiene la siguiente ecuación, por ejemplo. ¿Ya? O sea, me están diciendo que si yo sumerjo un cuerpo en el agua, ¿cierto?, este va a ser más liviano. ¿Se han fijado ustedes que en la piscina uno puede levantar a otra persona fácilmente? Es como más liviano cuando uno está en el agua, ¿sí? Eso pasa con cualquier líquido, cualquier sustancia. Los cuerpos que están sumergidos en él son más livianos que cuando están afuera de él, ¿ya? Por lo tanto, la fórmula de esto, del peso aparente, sería: peso aparente es igual al peso real menos el empuje, ¿ya? Es más liviano, ¿por qué? Porque hay esta fuerza que ejerce hacia arriba y que hace flotar los cuerpos, ¿cierto?, gracias al fluido, que hace que el peso sea, o el resultado del peso, ¿cierto?, más el empuje, que como el empuje es una fuerza en sentido contrario, va a ser negativo, ¿cierto?, sea un resultado menor que el valor que tengo yo acá, el peso real. Entonces, otro ejercicio, también la respuesta sale acá. Ahí me equivoqué en este video de poner la respuesta al tiro. Pero me dicen, el peso de un cuerpo en el aire es de 12 newtons. Al sumergirlo completamente en aceite, el cuerpo recibe un empuje de 7 newtons. ¿Cuál es el peso aparente del cuerpo en estas condiciones? Entonces, fácil, ¿cierto? Nosotros dijimos que el peso aparente, por fórmula, es igual al peso real menos el empuje, ¿sí?
Y yo tengo acá que entonces el peso de un cuerpo que está en el aire, fuera del líquido, es de 12 newtons, el peso real. Al sumergirlo completamente en aceite, el cuerpo recibe un empuje de 7 newtons. Por lo tanto, una fuerza que va en sentido contrario. Por lo tanto, lo resto sería 12 menos 7 newtons. El peso aparente entonces va a ser de 5. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la relación entre la flotación, el peso y el empuje como tal? Ya, un cuerpo flota siempre que la densidad del cuerpo es menor o igual a la densidad del líquido, ¿ya? Y el empuje es igual al peso del cuerpo. O sea, son esas dos condiciones para que un cuerpo pueda flotar. Una, que las densidades sean distintas, ¿ya? O sea, siempre el que tiene menor densidad, lo menos denso, va a flotar. O sea, si este trozo de madera es menos denso que el líquido, entonces va a flotar. Si esto fuera una piedra que es más densa que el agua, por ejemplo, se va a ir hacia abajo. ¿Sí? Una condición entonces es que la densidad del cuerpo sea menor a la del fluido. La otra condición para que pueda flotar es que el empuje, ¿cierto? Esta fuerza que va hacia arriba tiene que ser por lo menos igual, ¿cierto?, al peso. ¿Ya? El empuje tiene que ser igual al peso. Si el empuje es menor que el peso, ¿ya?, entonces esto se va a ir hacia abajo. ¿Ya? En este caso, en estos dos casos, tenemos que la densidad del fluido, ¿ya?, es mayor o por lo menos es igual al peso del cuerpo. Si la densidad del fluido es mayor que el peso del cuerpo, que la densidad del cuerpo, ¿ya?, si es mayor, va a pasar esto, que el cuerpo va a flotar. Si las densidades son iguales, ¿ya?, va a pasar esto, que el cuerpo se va a hundir un poco, pero se va a mantener flotando. ¿Por qué? Producto de que el empuje, ¿cierto?, mantiene una relación también similar con el peso. ¿Ya? Lo importante entonces es que las densidades, ¿ya?, tienen que ser igual o mayor del fluido para que el cuerpo pueda flotar. Si no, no flota. Ahora, un cuerpo se va a hundir si la densidad del cuerpo, ¿ya?, es mayor a la densidad del líquido, o bien si el peso del cuerpo es mayor que el empuje. O sea, acá esta roca, por ejemplo, tiene un peso muy grande comparado a la fuerza que está teniendo el empuje hacia arriba. O sea, la piedra va a desplazar agua, ¿cierto? Va a desplazar líquido. Yo podría medir ese volumen y que por lo tanto calcular el empuje. Recuerden que el empuje es volumen por densidad del agua, del líquido, ¿ya?, por la gravedad. Si yo puedo medir el empuje, pero si veo el peso que tiene esta roca, por ser tan densa, ¿ya?, va a bajar, va a caer. ¿Sí? Por otro lado, como es tan densa esta roca, ¿cierto?, comparar la densidad del agua, esto definitivamente se va hacia abajo. Un huevo crudo se va hacia abajo. Un huevo que está cocido, ¿cierto?, se mantiene arriba flotando. ¿Ya? Es una forma, por ejemplo, de ver que un huevo, al ponerlo a hacer un huevo duro, ¿ya?, esté listo, porque el huevo queda arriba flotando. Por lo tanto, ¿cómo puedo saber también cuando un cuerpo se hunde? Sé que el empuje es menor al peso, ¿sí?, del cuerpo. O sea, yo tengo una piedra y eso, si puedo calcular qué empuje producirá en este líquido y voy a ver si es que eso va a flotar o si es que se va a hundir. Recuerden que el empuje es densidad por gravedad por volumen, ¿cierto? Y eso va a ser menor que la densidad del cuerpo, ¿cierto? Perdón, del fluido, ¿ya?, por la gravedad por el volumen del fluido desplazado. ¿Ya? Tenemos entonces eso, que la densidad del fluido es menor que la densidad del cuerpo. Si pasa eso, el cuerpo se hunde. Ahora, relación entre flotación, peso y empuje, seguimos viendo otra relación que es la capacidad para emerger. ¿Ya? Dice, un cuerpo se emerge si la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido o si el peso del cuerpo es menor que el empuje. ¿Ya? O sea, lo mismo. Imagínense que emerger es como lo mismo que hemos estado viendo de flotar.
¿ya? Acá el empuje es mayor que el peso. Acá se tiene que, en este caso, por ejemplo, un cuerpo que yo puedo echar hasta abajo, lo puedo dejar abajo de este líquido, en la parte más baja, se va a ir rápidamente hacia arriba. ¿Y eso es por qué? Porque el empuje, ¿cierto?, es mucho mayor que en este caso que el peso. Y eso se produce cuando tenemos estas condiciones, ¿cierto?, densidades del fluido que son mayor a la densidad del cuerpo. ¿Ya? Es como lo que pasa en la flotación, ¿ya? Cuando un cuerpo flota, ¿ya? La densidad del fluido es mayor o igual que el cuerpo, ¿sí? O sea, esto que está flotando, si es igual, lo más probable es que yo lo baje y pueda quedar aquí flotando en esa altura, ¿sí? Ahora, si es muy alta la diferencia, ¿cierto?, o el empuje es muy alto, yo voy a ver que esto lo puedo bajar y rápidamente va a subir. No se va a quedar flotando ahí al medio, ¿sí?, sino que va a subir hasta la superficie, como pasa acá cuando un cuerpo emerge. Pregunta, dice, un barco cuyo peso es de 8000 newton navega río abajo hasta llegar al mar. Además se sabe que las densidades del agua del mar y del agua del río son de 1025 km por metro cúbico y de 1000. Acá no importa tanto la unidad ni los valores, son unidades siempre de distancia, perdón, ¿cómo se llama? Sí, en este caso son de distancia, pero en realidad debe ser masa partido por volumen, ¿sí? Acá debe ser kilogramos, no que km, está mal puesto. ¿Ya? Son kilogramos partido por metros cúbicos y acá 100 kilogramos partido por metros cúbicos, 1000 kilogramos partido por metros cúbicos. O sea, la densidad es mayor en el agua de mar comparada al agua dulce, al agua del río, ¿sí? Me dicen, cuando el barco pasa del río, va por el río, con esa densidad, pasa al mar. ¿Es correcto afirmar que es lo que va a pasar? Disminuye su parte sumergida, aumenta su peso, el empuje que ejerce el agua aumenta. La respuesta correcta va a ser A, que disminuye su parte sumergida. ¿Por qué lo demás no? El peso no se ve afectado. El peso del cuerpo va a ser el mismo siempre, ¿sí? Porque es la masa por la gravedad y ninguna de esas dos variables cambia, ¿ya?, en los fluidos. Lo que cambia es ¿cómo se llama? Lo que va a cambiar, ¿cierto?, es el peso aparente, por decirlo así. El empuje que ejerce el agua aumenta acá. ¿Qué es lo que tenemos que ver para eso? Nosotros vemos que para que haya empuje, ¿cierto?, se tiene que desplazar más líquido. Y por lo tanto, si se desplaza más líquido, ¿ya?, significa que el cuerpo del barco, la parte del barco que está bajo el agua, se sumerge más. Y dijimos que como la densidad del mar es mayor que la densidad del río, si el barco va por el río, va a sumergir hasta un cierto nivel. Y cuando pasa al mar, se va a subir un poquito. Es decir, se va a sumergir menos. ¿Por qué? Porque la densidad del agua de mar es mayor todavía. Y eso hace que si la densidad de un líquido es mayor que la del cuerpo, ¿se acuerdan lo que estamos viendo acá? Si la densidad de un líquido es mayor que la de un cuerpo, pasa que el cuerpo emerge, o sea, sube más el cuerpo, se va más hacia arriba. Y eso es lo que está pasando acá. Está pasando cuando existe una densidad de un fluido bajo, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, sube hasta 1025 kilogramos por metro cúbico. Por lo tanto, la densidad, al aumentar la densidad del fluido, permite que el cuerpo emerja más. Por lo tanto, esto que el empuje que ejerce el agua ya aumenta, esto es falso. Porque para que pase eso, el cuerpo tendría que hundirse más y desplazar más agua, ¿sí? Acá el empuje disminuye. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá disminuye su parte sumergida. Tensión superficial, ¿a qué corresponde? Es el efecto que es producido en la superficie de un líquido por las fuerzas de cohesión entre sus moléculas. ¿Ah? Es como qué tan juntas están las moléculas en la superficie, en cierto modo evitando que otras sustancias puedan atravesarla. Se forma como una especie de membrana elástica en la superficie. ¿Ah? Sí, cuando mayor es la tensión superficial, menor es la capacidad para adherirse a las superficies. O sea, la tensión superficial es como la capacidad que tiene el agua de mantenerse entre ellas, ¿cierto? Y evitar deformarse, o sea, evitar
pegarse a otras estructuras. Por ejemplo, por eso es que una araña puede caminar por sobre el agua, porque la fuerza que tiene sus patas no es tanta comparada a la fuerza que tienen las moléculas entre sí para mantenerse unidas. Es lo que pasa acá. La fuerza que tiene el aire para pasar de un lado para otro no es tanto comparada a la fuerza que tienen las moléculas de agua, o de agua con detergente, mejor dicho, ¿cierto?, para mantenerse unidas. Razón, como dijimos, por la que los insectos pueden caminar en la superficie. Fíjense que acá se representan las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua para permitir que se mantengan juntas. La tensión superficial tiene el mismo valor en todas las direcciones de la superficie. Va a depender de la temperatura. Para todos los líquidos disminuye con el aumento de la temperatura. ¿Sí? Si yo caliento esto, la tensión superficial disminuye y por tanto este bicho lo más probable es que se caiga, ¿cierto? Puede atravesar la capa de la primera capa del agua, por decirlo así. ¿Ya? Dice, para todos los líquidos entonces disminuye el cuerpo con la temperatura, existiendo una temperatura crítica para lo cual esto se anula. ¿Ya? O sea, hay una temperatura específica para cada sustancia que hace que esa tensión superficial se anule. No depende del espesor ni de la extensión de la membrana. Acá lo importante es que permite que la película líquida tiendan a minimizar el área de la superficie libre. O sea, un ejemplo de ello son las gotas y las burbujas que adoptan forma esférica. Ellas tienen, por ejemplo, esta tensión superficial. ¿Ah? Otra propiedad es la capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los líquidos que le permite subir por conductos estrechos. Por ejemplo, acá tengo, imagínense, dos cilindros, dos bombillas puestas en agua. ¿Ya? La bombilla más gruesa, el agua sube gracias a que se adhiere a la superficie del recipiente. El agua tiene capacidad de adherirse a la superficie y permite subir, y sube un poco. ¿Sí? Ahora, si el conducto es más pequeño, más estrecho, como esta bombilla acá, al ponerla en el agua en su interior sube más todavía, se adhiere más a la superficie y sube más. ¿Sí? Todo eso va a depender porque va a vencer a la presión o a la fuerza que ejerce acá, ¿cierto?, el aire sobre esta superficie. ¿Ya? Además, por esa razón se ve así curvado hacia afuera. Dice, por ejemplo, el agua sube a través de los vegetales, lo hace a través de una red vascular, como los vasos sanguíneos en nosotros, como las venas en las piernas. ¿Ya? Por las plantas lo hace por unos conductos que se llaman cilenos. ¿Ya? En nosotros los seres humanos, por ejemplo, la sangre sube gracias a que, en gran parte, gracias a que tenemos válvulas en nuestras venas, en nuestras piernas, pero también gracias a esta propiedad del agua. Acuérdense que la sangre tiene mucha agua. En general, todos los líquidos tienen esta capacidad de capilaridad. ¿Ya? Y logra subir por nuestras rodillas. Fíjense, los vegetales, árboles tan grandes, logra llegar agua desde la tierra hasta las últimas hojas. Y eso es gracias a la capilaridad. ¿Ya? Razón también por las cuales, por ejemplo, donde hay una gotera o donde hay agua que se está filtrando, el agua puede subir y mojar toda la pared. O sea, si acá hay agua en una esquinita, ¿cierto?, una gotera o algo así, el agua por la pared y por capilaridad, ¿cierto?, logra subir y mojar o humedecer toda la pared incluso. El mercurio que está en este recipiente, yo pongo acá una bombilla, ¿cierto?, y como la densidad y esta propiedad de capilaridad que tiene el mercurio no es igual que en caso del agua o de otras sustancias, ¿cierto?, este mercurio se mantiene más abajo incluso. ¿Sí? No tiene esta capacidad de adherirse a las superficies, por lo tanto no cuenta con esta capacidad de capilaridad, ¿cierto?, aumentada. Eso, muchachos, nos vemos la próxima clase. Espero que les haya gustado el video, que no haya sido muy denso. Es una materia compleja esto de los líquidos y de los fluidos en general, pero ustedes tienen que manejarlo. Si no, averigüen por internet, revisen la guía complementaria que les voy a dejar, y los ejercicios también, por favor, háganlos todos. Pónganse al día con las tareas que están atrasadas, ¿ya? Lo voy a revisar todas. Cuídense, un abrazo, nos vemos, chao.